cine, música, holgorio. Morros de la Futura. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Los Morros de la Futura, otro programa nuevo de Los Morros, otra emisión más. Yo soy Benny Contreras y ellos son... Mauricio Delgado, ¿cómo están, amigos? Gracias por sintonizarnos Mr. en el Venganza. 97.9 Radio Zacatecas. Buenas noches a toda la gente que está en este cuadrante. Gracias por sintonizar este programa. Enfrente de mí se encuentra el honorable hombre de los decibeles, Señor Ondas. el señor... Miguel Martínez. El ondeado. El ondeado, el novedoso. El increíble hombre de los sonidos. Oye, vientos, hoy vamos a hablar de un documental que salió en 2005 llamado The Devil and Daniel Johnston. No es Johnson, es Johnston. Daniel Johnston. Exacto, que, pues bueno, bien, siempre le pego El al momento micrófono. crinolina. El momento, ya lo bautizó el momento crinolina, siempre le pego al micrófono, perdón muchachos. Perdón. ¿Algún día explicaremos por qué es el momento crinolina? Sí, porque Sí. bueno, ya. ¿Algún día? Por mis dimensiones. Por mis Y yo creo dimensiones. que hay que explicarlo, pero con unos videos cortos donde aparezca Benny cada momento que golpea el micrófono. Por sus dimensiones traseras, cada movimiento parece Sí. que trae una crinolina de quinceañera. Entonces, Exacto. una crinolina de quinceañera en una cristalería. Aparte. Pero bueno, ese es el punto. Regresamos al documental, este material que fue hecho en 2005 y que, pues, está muy interesante. Un personajazazazazo de culto. De esos que debido a sus circunstancias, sus padecimientos y su entorno, pues hicieron leyendas, ¿no? En regiones, y este documental le hace honor a este personaje, ¿no? Hay Tan interesante. Hay que mencionar que este documental fue recomendado por el señor Miguel. Sí, hoy le tocó a Miguel. Es un gran documental. Al principio yo estaba como muy... Escéptico, como todas las escéptico, cosas que te como- recomiendo. Dije, ¿por qué me pone estas cosas, Miguel? No, o sea, por favor, no puedo aguantar yo esto. Pero, amigos, se pone muy interesante porque es un documental de música, hay que decirlo. Sí. Dirigido por Jeff Digo, Fiorzig. ¿otra vez? ¿Tiempo? Fiorzig. Fiorzig, porque el apellido es Así complicado. dicen los americanos, pero Fiorzig o Fiorzig. ¿Quién Jeff ganó? Fiorzig. ¿Quién ganó en el Festival de Sundance a Mejor Director Documental? Sí. Y, o sea, es una obra necesaria que despierta la creatividad. Cuichos, sus pollos. Perdón por No, es su emotividad, Exacto. no son sus pollos. Oye. Y a mí sí me gustaría preguntarle a Miguel, ¿no? ¿Cómo llegó a ese documental? Porque Sí, Miguel, ¿por qué fregonos recomendaste ese gran documental? Esa es una buena pregunta porque ni yo lo recuerdo. Gracias, se acabó el otro bloque. Vámonos. Ese documental llegó por un video que vi en YouTube. Un video de YouTube sobre música que hablaba sobre artistas así como outsiders. Outsiders, Simón. Así como que andan en el límite, hay otros. El video habla sobre varios artistas y sale Daniel Johnston. Y me recordó a Daniel Johnston porque yo sí lo ubicaba por dos canciones que escuché ahí lejanamente hace muchos años, o las traía entre listas y las escuchaba, que me sonaban muy peculiares, pero no sabían ni de quién eran. Por eso, y ahí ubiqué el dibujo muy peculiar Exacto. de uno de sus discos, que también subió mucho Nirvana, que uno no hace consciente, que los ves, pero jamás haces consciente, así como muchas pinturas que uno ve que dices, es cualquier cosa, ya después las ves en museos y virtuales, porque no he ido a Europa a ver todas esas pinturas, pero sí. igual con el dibujo de la portada de unos de sus cassettes de Daniel Johnston, y que después usa Kurt Cobain en Nirvana. Exacto. Y yo lo veía, pero hasta ahí hice clic con esos dos, y entonces recuerdo a sus canciones en ese video, y me llamó mucho la atención ese video. De hecho, escuché varias rolas de estos artistas muy peculiares que pueden sonar como si la gente no se clava en eso, lo puedes tomar como algo, como una burla, que dices, ¿a poco este está haciendo música? Pero si te vas más allá y conoces las historias y conoces la música de esos personajes, te dice algo. Y así me pasó con Daniel Johnston, que era como muy peculiar, muy fuera del estándar, pero conectaba algo muy rápido con sus rolas, que están en la playlist, por cierto. Las tuve que incluir. Primer programa que incluimos la rola Exacto. de la película o del artista, porque prepárense, amigos. aquí dije, sí tiene que ir, y así es como llegué a recordar a ubicar a Daniel Johnston y después a su documental, que estamos hablando, y hay uno segundo que hablaré en el otro bloque,
Oye, como referencia. ¿Y de qué va este documental? ¿De qué se trata? Pues este material, según la sinopsis, no se crean, ya viéndolo el material, según la sinopsis, Según Wikipedia. es un biopic sobre Daniel Johnston desde su infancia hasta, bueno, en ese momento en el que hicieron el documental, que se terminó, o sea, se expuso hasta el 2005 el material, se hicieron ahí en los 2000. Es la vida de este artista, se llamaría artista, que de pronto, vuelvo a insistir, esa palabra, lo hemos dicho, es como causa algo de escozor. Al Huicho. Pero él sí es un verdadero artista. Sí, él está ahí, pero que tiene, nos va narrando durante el documental la vida de él y cómo a pesar de sus condiciones y sus padecimientos, desde mentales hasta, bueno, principalmente mentales y físicos, físico-emocionales, mentales, pues logró posicionarse dentro de la música folk estadounidense de una manera positiva durante el tiempo, porque fue una situación, se hizo como un músico de culto, de esa gente que de pronto te lo topas y conoces su historia y tienes que, yo creo, conocer un poco el contexto para decir, órale, este vato está muy locochón. Pues eso es lo interesante, o sea, puedes llegar por ese culto que existe, o bueno, es un cuestionamiento si es música de culto o no, o un personaje de culto o no, o sus creaciones son de culto o no, pero a mí lo que me gustó es que la música luego me llevó a conocerlo a él y luego al documental. O sea, exacto, que yo sí realmente llego a él primero por la música porque me parecía muy peculiar, muy peculiar, pero tiene algo que conecta. Entonces, pero ya cuando descubres su historia acabas de redondear esta emoción que te despierta al conocerlo, lo redondeas cuando conoces su historia porque te das cuenta que es alguien maníaco depresivo, sumamente afectado a lo largo del tiempo, se deteriora su salud mental, emocional, olvida sus canciones, pero él siempre estaba creando, que fue lo que me pareció interesante, como muy interesante, creando libre y en sus estándares y en sus formas, y te lo transmite en su arte, porque también era un dibujante. Sí, Daniel Johnston. En este Johnston. momento dejamos al dibujante que hable, porque le insistí al Huicho que lo viera mucho antes de este programa, mucho antes recuerdo que me lo llegara insistieras. este contrato para este gran programa y esta gran producción. Claro. Le decía al Huicho, velo. Es que me dejó tramado cuando vimos la de Gumo. O sea, ¿ustedes Gumo? Tú lo pediste, güey. ¿Crees que voy a confiar en ti para ver otro documental recomendado por ti? Pero aquí era documental, pero te decía, velo, porque hay una parte donde él también dibuja. Y él pinta, y él compone. O sea, es un artista polifacético. Es un cantautor, es compositor, es ilustrador, es hacía sus dibujante, propias películas de niño. Hacía sus propios cortometrajes. O sea, era una persona muy sensible que podía transmitir toda esta energía, todas estas ganas de crear. Y realmente me sorprendió mucho porque cuando terminé de ver el documental, me dieron muchas ganas de crear, de jugar con la cámara, de hacer animaciones. O sea, perdón, Miguel, perdón por no hacerte caso y no ver este documental, pero esperemos que la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo realmente le den la oportunidad de ver este gran documental. ¿Y dónde lo encuentran? Miren, yo lo encontré en Amazon. Amazon Prime. En Amazon Prime. Tiene un costo ahí que hay que pagar. Pero también está libre en YouTube, por ahí lo encontré. ¿Está libre en YouTube? Dailymotion. No, en Dailymotion, perdón. Está en Dailymotion. ¿Está libre? Sí. Órale. Pero hay unos comerciales que están acá rato y los odio esos O comerciales. sea, pero son como 20 comerciales. 30. Entonces ahorren su domingo, su mesada, y paguen y vean. mesadas. Sí. Y creo que es un documental Y que... si ya nos ponemos underground, el Benny lo tiene. Sí, yo se los paso. Que se lo pase, que lo role. Pero digo que es un documental que vale mucho la pena para que la gente que se dedica a las artes o a la creación de contenido o a explorar todos estos universos de siempre estar como con esta burbuja, no, más bien como esta esponja que está absorbiendo todo y que te lo entrega de una manera muy genial. Creo que es indispensable para la gente. Y ¿sabes qué? A mí se me hizo interesante, como dices, este acercamiento por la música, obviamente. Yo el personaje no lo conocía. O sea, no tenía cercanía. Hasta después vi como ciertos elementos que dije, es el de esa playera. Pero creo que esta parte inicial del documental, porque voy a insistir, tiene una estructura básica, o sea, básica en cuanto a desarrollo, que es desde su infancia hasta la actualidad, ¿no? Pasando por elementos... Cronológica. Cronológica, exacto. Totalmente lineal, cronológica, pero con muchos detalles muy interesantes, ya que en el documental te encuentras que hablan sus hermanos, sus papás, amigos, y obviamente pues encuentras al personaje, ¿no? que anda ahí. Pero el director, creo que con esa lógica de documental gabacho, que es muy tradicional,
con este material de archivo, que a mí eso me encanta en ese sentido de los gabachos, que registran todo. Eso a mí se me hace bien chido, que Pues tienen es todo que de registrado. cumpleaños te regalaban una cámara. Y es o una una Super 8. Y es una Exacto. chambo. O si no ibas a las pulgas y comprabas una ahí de antes, ¿no? O sea, era muy Está- fácil está- accesar. Esa es la ventaja de esas culturas. Sí. Que un día hablaremos de por qué existe tanto material. Pues por la cultura de consumo. Esa es una de las cosas positivas de la cultura de Punto consumo. para el consumo. Que puedes sacar que igual no es lo mismo acá, ¿no? Sí, no es igual. Y bueno, tienen un registro y vas viendo como un niño que sí sale. Esta historia que tiene que ver mucho. Yo, muchas de las series que más interesantes o películas que he visto, que se me hacen muy interesantes, tienen que ver con el sur de Estados Unidos, ¿no? Con familias muy tradicionales, cristianas en este caso, del sur de Virginia, si no me equivoco. West Virginia. West Virginia, y que la historia de un niño que pues sí salía, o sea, como estaba fuera de la estadística de toda la raza, pues. De todo, ¿no? Porque aparte, abonando lo que dice el Benny, el documental sí, inicialmente hasta narrativamente no es tan atractivo, porque es como, está en la primera parte o en la tercera parte del documental se me hace como muy saturado de información, porque hay demasiada entrevista, muy estilo Gabacho, gringo, sí. Y es demasiado hablar, es como estar escuchando... Los Talking Heads. A los morros de la A futura. los morros. Y que me interrumpen. Me No, duele mi corazón. pero trae mucha... trae mucha info. No, es que nada más dije quién es, que iba... Pero nos decir volteaste a todos. ver, nos volteaste a ver. Bueno, Es evidente la puñalada. entonces es... Pero era de frente. Bueno, siento que tiene mucha información al inicio y como que si puedes decir, ay, ¿de qué va esto? No está diciendo nada. Este vato, ¿qué onda, Como no? que sí podrías cuestionarle que experimente algo más visualmente y otro para que te atrape un poquito más. Pero después la historia misma, por el personaje, por esta cronología donde La crinolina. la crinolina, de su adolescencia o de su juventud, cómo se va transformando por su vida misma y por su búsqueda. Y me encanta mucho Y ahí que... te atrapa, ahí sí. Que en el documental también la mamá dice, pues es que cuando nació no era normal que quisiera comunicarse conmigo a través de gritos. Desde ahí yo supe que íbamos a batallar con Daniel Johnston. Eso, fíjate, el papel de los papás en un comienzo, a diferencia de lo que dice el Mike, a mí en lo personal, digo, creo que no me mareó, ¿no? La información. Más bien, se me hace interesante porque, como acabas de decir, llega un punto que dices, ok, o sea, creo que entiendo para dónde va, es un niño creativo, ¿no? Hiperactivo, pero sí ayudó. Biografía de escuela. Exacto, pero sí ayudó mucho, porque obviamente, pues dices, lo voy a ver, y te ayuda mucho ese contexto, esa base de él que va a ser el comienzo, y los papás, como dices, se me hace botana porque, pues ves, y pues ya son los señores grandes, ¿no? En No, este y le caso. reprimían todo. Sí. Y pareciera que el documental te pone sobre la mesa, ¿no? Decir, mira, los papás cómo reprimían al gran artista que era Daniel Johnston, ¿no? O que bueno, sí, que fue Daniel Johnston. Y también, casi como a la mitad del documental, cambian los papeles. Y está muy chido eso, pero no sé si todavía tenemos tiempo para seguir hablando. Sí, échale. Todavía tenemos tiempo. Esta vez tenemos tiempo. Excelente. Pero fíjate, en esta parte, como dices, de la infancia de los papás, nosotros vemos y se ve un Daniel Johnston, obviamente, de niño, en donde uno de los primeros dotes o primeras manifestaciones como artísticas o de expresión, primero era su forma de ser, ¿no? Que era muy llamativo, siempre le gustaba, pero empezó a hacer sus películas. O sea, él grababa, como decíamos, sus historias y empezó a actuar, pero hay unas bien chidas como de stop motion del mismo, porque la mamá dice, es que él me representaba en sus historias como una señora bien enojona. Está bien y se chida. ve así, literal, la chimoltrufia. No, Doña Florinda. Doña Florinda. ¡Cómete la sopa! Exacto. Pero hay que decirlo, que él grababa esos cortos con su cámara, él solo, él mismo actuaba, él se caracterizaba como él mismo, como su mamá y como su familia, y creaba toda una historia que lo levantaban. Todo ese conflicto que en su realidad vivía, y además lo acompañaba de las grabaciones, porque él siempre traía una grabadora. Eso está también de locura. Siempre tenía una grabadora y grababa conversaciones, regaños, pensamientos o todo lo que era un diario. Era como un diario. ¿Y sabes lo que me gusta también? Audio me gusta diario. un chorro también que... ¿Qué te gusta, Wicho? Me gusta mucho platícanos, Daniel por Johnston favor. con estas grabaciones que hacía, convertía lo más gris del mundo en algo asombroso. O sea, me encantaba me encantó esa parte del documental que él decía, a ver, pues
compañeros de la escuela que no dicen nada, son tan extraños. A ver, los grababa, ¿no? Así como que experimentaba con ellos para sacarles algo que los sacaba de su realidad. O sea, eso a mí se me hace muy genial y creo que vale mucho la pena el documental porque Daniel Johnston es como un niño que no pierde la capacidad de asombro. O sea, nunca la pierde. Y un adulto, incluso. Inclusive Claro. es un adulto. Para mí, creo que Daniel Johnston sí es como un niño siempre en un cuerpo de un adulto. Si llegas como adulto enojado y con tu mente cuadrada, te vas a enojar y lo vas a patear y vas a decir, Chiquillo, eso es un infantil que nunca creció. Y luego Un niño grande. Pero si te abres, y a lo mejor eso es lo que pasa con Daniel Johnston, que si lo ves y si te atrapa o no, o reniegas o no, algo te va a mover de tu infancia y te va a incitar a, como dices, a crear. Y la creación pues está muy apegada a este proceso de niños internos que todos tenemos, que cuando lo perdemos se nos seca el alma. Se dijeron seca en el alma. otro, se seca el alma. Entonces él creo que te lo recuerda constantemente. Sí lo recuerdo. Y te lleva a decir, pues ¿por qué no? Si él, que en el otro bloque hablaremos de su proceso creativo, ya porque iba a hablar de aquí de cosas, pero en su proceso creativo, cómo él lo hacía. Pero él sí te mueve y al final lo chido es que sus rolas, sí hay unos que tocan unas fibras que dices, esto está chido. Que bueno, eso tiene que ver posterior, pero bueno, insistir, en esta primera parte, o sea, como dices en sus procesos creativos, empezamos a ver, lo primero fue el video, digamos, ¿no? O sea, el film o el video. El dibujo. Y el dibujo. Y sus obsesiones por dibujar los ojos. Exacto. Estaba bien Ese chidas está esas obsesiones. bien locochón en el documental. Hay una película, recuerdo ahorita, que habla de esta parte, se llama Ojos Grandes, si no me equivoco, la mujer, o las pinturas de ojos grandes. Creo que por ahí esta lógica de la vista o de los ojos, creo que en muchas expresiones ha estado representada. Y en el caso de él, en su cotidianidad, durante su infancia y más bien infancia y juventud, ¿no? Empieza a dibujar y era en todos lados y hay unos como intervenciones, digamos, le llamaríamos ahorita técnicamente intervención. La neta, el vato llegaba y rayaba lo que fuera. Y luego los ponía en la frente de sus maestros. ¿No? Así, estás marcado por Daniel Johnston. Y era como un tercer ojo en algún caso y los otros ponía, pero era un ojo con como las venas, ¿no? De pronto ponía como ciertas venitas de fuera y era el ojo o ciertos ojos todo el tiempo con ojos. Y la mamá como siempre reprimiendo, ¿esos ojos qué? A nadie le gusta eso. Además era una familia muy católica. Muy o cristiana católica, exacto. O sea, muy religiosa, pues. Exacto. Que le decía que era un siervo inútil de Dios por no dar dinero a la iglesia. Y que nada le aportaba y que a poco creía que esas maldiciones un día le iban a dar dinero y que iba a aportar a la vida. Entonces, todo el documental se va desarrollando en gran parte por el relato de los padres de cómo fue convivir con un artista, con alguien distinto, pero también con alguien enfermo. O sea, con alguien que bueno, eso viene enfermo mentalmente que es muy complejo. Pero el documental, ¿por qué verlo? Pues, ¿por qué dirías, Wicho, verlo? Pues ya lo comenté, creo que entonces ya vámonos. Vámonos ya. Ya. No, pues es que si eres una persona que te gusta explorar siempre estas nuevas maneras de expresión, creo que vale muchísimo la pena. Yo creo que cuando te sientes como apartado de estos círculos o estas normas que siempre nos imponen y también cuando te sientes como muy solo ante la sociedad, creo que este documental te puede poner un tercer ojo para así darte cuenta de que a lo mejor lo que estás haciendo, lo que tratas de hacer, puede ayudar a alguien más y despertar toda esta creatividad, esta genialidad, ¿verdad? Y está chido. Pues bueno, estamos hablando del documental de Devil and Daniel Johnston. ¿Dónde nos pueden? Ahorita estamos por Radio Zacatecas, estamos en el 7.9 y por el 24.1 de los dos del CISAR, momento el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Pero también recuerden que si no pueden verlo en vivo, digamos, o en el momento que sale, pues está en YouTube también y está en Spotify. Pueden ver nuestros hermosos rostros en YouTube y escuchar nuestras melodiosas voces en Spotify. Nomás lo que pasa después de 5 programas. Ya está que no, Ya hasta me corté el pelo. Oye, Oigan, te ves muy bien entonces. sí, me dijo la que me cortó el pelo que parecía más turco. Más Turco, McLovin. Más turco. O sea, como que llegó un turco, así que cortar el pelo. Señor, me veo más joven. No, se ve más turco. Más turco. Está muy raro esa expresión. Pero bueno, ¿estamos en dónde? ¿En qué redes? @Morros de la Futura, amigos. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube. @Morros de la Futura, amigos, así se llama. No, nada más @Morros de la Futura, Facebook, YouTube, Spotify y
Perdón. Ay, otra vez. Gracias por corregirme. Instagram. Ya tenemos Instagram. Está muy chido. Está y chido. tenemos ya 23 seguidores. Oye, ahí va, ahí va. Muy Poco a bien. poco. Y hoy la lista se llama MDLF, episodio 6, de Devil and Daniel Johnston, como se, El nombre y se de- subtitula Hi, How Are How You, Are You? que es uno de sus álbumes, o bueno, sus cassettes. Es la porque portada que usaba- Me encanta bueno, eso hablamos en el otro bloque, porque ya me estoy adelantando, pero esta lista yo diría que está nostálgica, retro, y nos va a llevar efectivamente al tiempo de los 90s. Y me gustaría que pasamos dijeras un poco. las rolas que van ahorita, Miguel, por favor. Van a ir 3 rolas, vamos a empezar y vamos a brincar un poquito a esa época cuando el Benny era greñudo y se ponía sus Unos kilos camisas menos. abiertas. Sí, unos 40 kilos menos. Bueno, no dije eso. Pero bueno, y vamos con No Rain de Blind Melon, que es la primera rola. No quería decirla, quería que rompiera solo el sonido después de callarnos, pero bueno, y el Benny me incitó. Y después viene Means Girl Give Me Pleasure de Daniel Johnston, y con esto lo conocemos. Abrimos para quien no lo conozca, se los presentamos en la segunda rola, y hay una tercera rola de otra película muy chida, que era su soundtrack, y es de un cantante muy Conocido. icónico del rock, que Del es grunge. de The Better, y la rola se llama No Selling. Bueno, Excelente. vámonos con eso, señores. Regresamos ahorita. Están con los morros de la futura y estamos hablando del documental The Devil and Daniel Johnston. Vámonos. Fuga. Cine, música, holgorio. Morros de la futura. Ya estamos aquí, señores. Regresamos a los morros de la futura. Estamos hablando del documental The Devil and Daniel Johnston, que realizado en año, bueno, publicado o producido, publicado, conocido en 2005 y que ganó por ahí a Mejor Dirección en el Festival de Cannes de 2006. Sundance. Perdón, Sundance. Sorry. Sundance. Es que ahorita está Cannes, ahorita en este momento, en estas semanas ha estado Cannes y bueno. Mejor director documental en 2005 en el Festival de Sundance y Festival de Cine Independiente de San Francisco, premio público al mejor documental. ¿Qué hubo? O sea, ¿Qué premio al hubo? público al mejor documental. Y- Y lo merece. La neta, ¿no? La verdad, porque hay una parte en este documental que está muy chido que tiene que ver con ese proceso creativo que tenía Daniel Johnston, que la verdad era muy intuitivo, no es algo que estudió. Totalmente intuitivo. Bueno, después vemos en la película que sí estudia, pero ahorita platicábamos un poco de la estructura, hablamos un poco de la infancia, juventud, pero ya alrededor de su juventud un poco más en la preparatoria, y empezamos a ver que el vato empezó a tocar rolas, o sea, empezó a tocar piano, si no me equivoco. Pues tenía ahí un tecladito y Un se teclado. sabía tocar piano. Pero fíjese cómo- pero también tocaba guitarra. Pero cómo llega a armar todo su estudio, ¿no? Eso es muy interesante también, ¿no? Antes de entrar como a su proceso, cómo crea su pequeño universo, ¿no? Mundo. Su pequeño mundo. Empieza a crear su mundo. Que la yo neta. creo que es porque los padres en ese momento de su vida, pues sí lo reprimían, lo hacían menos, no valoraban lo que estaba haciendo. ¿Qué hace un adolescente de esa edad? Se encierra en el sótano y empieza a crear su propio universo. Y es ahí donde empieza a tocar el órgano, empieza a tocar la guitarra. Muy fan, por cierto, de los Beatles. Muy fan de los Beatles. Y es una genialidad porque tú escuchas esas canciones que grababa él mismo y se escucha también los ruidos de su mamá, se escuchan varias cosas de la casa, muy íntimo. Y eso para mí también me gustó mucho porque no es un artista que pretenda No, hacer es que la gran obra. ¿Que pretenda qué? O sea, Y Pero eso- fíjate, eso me encantó. Eso también. que dices, pero la misma gente empezó a notar, los compañeros, todo en la preparatoria, en el anuario, ahí se ve en el documental, que dice así como que tenía un proceso creativo. Había un amigo que decía, cuando él entra a preparatoria, al high school, en el Gabacho, que entra y era como el creativo de la generación o algo así. sí, era. Es Como que el- también es. los gabachos, ¿no? Esta cultura gabacha de etiquetar el atleta, el de ciencias y todo, porque él mismo El dibujante. se autodenomina. No, es que yo era el artista de mi... De generación. De mi generación, como catalogado como el artista. Y por ahí me dijeron que existía otro artista que tenía creaciones muy interesantes. Entonces, yo tenía que conocerlo, dice. Ey, el vato- Y es cuando la cultura gabacha da risa un poco. Pero, Un poco. Es como somos Bueno, un mucho, porque estoy tratando de ser políticamente correcto, si no el Benny luego me regaña. Entonces, pero yo creo que eso que dices, creo que fue después de que él se catalogara artista. Creo que antes tenía un conflicto con esa palabra también, porque donde él ya descubre, y me gusta mucho esa parte del documental, que él es un artista completo, es cuando se encuentra con su musa, ¿no?
encuentra sí, con esta cierto. persona. Con Laurie. Laurie. Y entonces ahí me gusta mucho la frase que dice Daniel Johnston, porque dice algo así como que cuando la vi y supe yo ahí que quería hacerle todas las canciones del mundo, me di cuenta que era un artista porque es como mi, pues sí, como su objetivo, como su musa, como su inspiración. Pero también Ahí es, me di cuenta que era un artista. también es clave este compañero que conoce. Al poeta. Al poeta, que también era dibujante. Era dibujante, ¿sabes? Y se conocen y de hecho se juntan a crear cosas y como que ahí ya lo comienzan a tomar como un poco más en serio y Exacto. también empieza como a creer más de que, puedo hacer más cosas. Lo que decías de la muchacha, su musa, Está bien locochona, Laurie. Laurie, aparte de ser su inspiración, también empiezan estos esbozos de su problema mental obsesivo. Sí, Sí, primero sí. fue obsesivo. Primero se reflejó y era como esta lógica de como TOC o obsesión, o sea, obsesivo compulsivo. O sea, se obsesivo, empezó a ver ya, algo. Ya empezaba a denotar eso. La parte de la cámara que le dice, Laurie, por favor, dime que me amas. ¿no? Sí, o sea, todo eso, una y parte incluso bien cuando bonita. ya lo deja esta chava y continúa buscándola y hasta el final de su vida siguió obsesionado con ella, fue porque ahí como que ya aparecía, y el documental lo muestra también, esa alteración mental que él tenía. Ahora, el amigo poeta ya ves que también comentaba que qué bueno que no se dio nada con Laurie, porque si no eso a lo mejor hubiera apagado esa llama, ¿no? Puede hubiera ser. apagado ese proceso, esas ganas de crear. Sí, porque Laurie se casó con un embalsamador y vivía en Ohio. Hay en que entender Chicago, el algo contexto. así. O sea, exacto. Obviamente Daniel empieza. Daniel. El Dani. O si no se quieren complicar, pues Dani y ya. DJ. El DJ. Empieza como a cotorrear con ella y se ve que es bien alivianada porque están los videos que tiene Daniel Johnston que la grabó. La neta se ve la morra como bien chida, ¿no? Porque, sí, cotorreaba, no sé qué. Y el vato como que se prendió. ¡Oh, sí es mi musa! Y empezó, sí, como bien prendido o emocionado. O otras cosas. Hormonal. Prendido y emocionado. Exacto. Entonces dice, no, pues es que ya. Y empieza a componerle, empieza a llevarle. Pero lo que sí un poco cuando dices, medio creepy, eso de grabar. En un comienzo cuando la mamá y todo se te hacía curioso, pero la mamá dice, a mí sí me molestaba que me grababa cuando lo regañaba, ¿no? Por lo que hacía, por la situación que no ayudaba, ¿no? Y esas cosas. Y que él grababa todo, ¿no? Y en el caso con ella, del hecho de grabar con video, aparte de sus películas, grabar toda esta parte de su, pues de la chava, de todo, pues bueno, creo que se me hace, estaba como, pues en la película tú lo ves, con la manera en que lo editan, pues sí lo lleva, pero la chava, como dices, pues era su amiga, o sea, nunca fue novia. Y claro, en ese momento te narran, bueno, y después se casó y así, pero era una funeraria. Y el vato trabajó ahí, si no me equivoco, o la conoció, lo conoció en un velorio, ¿no? Algo así, ¿no? ¿O cómo fue? Esperemos que pase el tren. Si se escucha en chorro, está bien chido. La neta, donde Mandamos pedir efectos especiales solo para el programa. Excelente. como la de Super 8. ¿Alguien vio la de Super 8? La película de Super 8. Sí. Así. Ahí está, señores. Eso es de adrede. Próximamente hablaremos de esa película. Ya. No. Está bien. Bueno, ya. Prosigamos. ¿Cómo conoció a Laurie? ¿Cómo conoció Laurie? Llega a la funeraria y dice, pues para mí era muy irónico porque ella estaba como acomodando algo ahí en la funeraria. Entonces, pues ya, cuando me voy a casar y ya se acabó este cotorreo. Dice, yo cuando vi un ataúd ahí me quise meter en el ataúd. Y es ahí donde empieza también como a despertar estos demonios, ¿no? También que no sé ustedes qué opinen, pero creo que en la parte de su vida donde él empieza a componer como adolescente, como descubriendo el mundo y todo eso, ya trae un demonio ahí, ¿no? Que le dice que... para mí pareciera que le susurra un poco cómo crear sin conocer previamente las técnicas y todo eso. Exacto. Y cuando se da el golpe de sufrimiento con Laurie, creo que ahí aparece otro tipo de demonio para él que también lo ayuda mucho a seguir creando y componer estas canciones que, la verdad, cuando yo vi el documental, la neta, a mí me incomodó mucho. Porque ni siquiera es una melodía que dices, muy agradable. No, está fuera de tono, Es no lleva un patrón rítmico algunas. O sea, si te pones purista, por eso dije que los que llegan y son adultos no lo vean. Entonces, Perdón por ser una persona que escucha reggaetón. no, sí pueden verlo, que puede verlo quien quiera. Pues aparece una tomada de pelo, o sea que dices,
alguien por aquí del público una vez dijo, pero es que no me toca con su guitarrilla. Entonces, dices, a ver, aguanta, velo, ¿no? Termina de verlo porque dices, todo un documental para que alguien toque desafinado con su guitarra, no creo. Pues en ese buen caso, punto. cualquiera Eso de es nosotros buen tres punto, podríamos buen punto. hacerlo. Si te lo cuestionas y hasta puede ser Sí, una tomada de sí, pelo, sí. incluso muchas canciones de él que ahora están vendidas como se venden o están disponibles en la red, son las mismas grabaciones que hizo en los años 80 o en los años 90 con su grabadora y así están. Ahora, un creador adelantado Y a su quedaron época. ahí, o sea, así están grabadas. De hecho, tiene un disco que sí se grabó bien, y si escuchas a la música de Daniel Johnston en bien grabada, hasta como que dices, no, le falta algo. Le falta todo ese ruido de su sótano, de su grabadora, Ándale, todos estos instrumentos desafinados, por cierto, o mal ejecutados. Pero algo te transmite, algo te sigue transmitiendo su música, incluso así de rudimentaria, con sus procesos rudimentarios, porque cuando empieza con su problema, le detectan un problema emocional o depresivo, maníaco depresivo, lo medican, lo llevan a la familia que lo Pero mediquen, antes de llegar pero a lo eso, medican mal, y está eso bien también gacho. detona que él se refugia en crear y en crear y en crear. Pero antes de eso, creo que también una parte muy importante de su vida para poder seguir creando él es su viaje con la gente de la feria, ¿no? Ah, Porque eso está bien acuérdense loco. que también la mamá así como que es que no quiere, se levanta tarde, no quiere tirar la basura, o sea, cosas que... No eres un buen cristiano. ¿Cómo Sí, eres un buen mal cristiano. siervo del Señor porque no das dinero a la iglesia. Eso me quedó así muy grabado. Pero bueno, lo manda con el hermano, así como, pues a ver si contigo se alinea, ¿no? Ah, exacto, Y el porque hermano vivía se- en Houston, si no me sí, equivoco. se va con el hermano y con el hermano también, como ya está casado, dice, no, pues este vato es un paria total, ¿no? O sea, tiene un show aquí que en la casa no hace nada. Se va, lo mandan ahora con su hermana. Y entonces con su hermana es como que, pues no nos incomoda que deje su tiradero. Y le pusimos un catre y pues todo muy bien. Sí, un colchoncillo en el suelo y sin rollo, pues. Y me gusta mucho que la hermana dice, oigan, pero creo que se compró una motocicleta o... Una bici, ¿no? Una moto. Una moto. Una una moto. motoneta. ¿Y dónde está Daniel Johnson? No sabemos. Y desaparece un mes y se va con la gente de la feria del pueblo a Texas. Está bien chido. O sea, todo ese recorrido que tiene, yo creo que también ahí, él lo comenta en el documental, que dice, pues yo llegué con un puestito de hot dogs Ey. y ahí había una niña de 3 años y cantábamos canciones sobre el espacio, ¿no? Entonces todo eso a mí se me hace una genialidad porque nuevamente no pierde la capacidad de asombro y esto que dice que pues una niña de 3 años y cotorreaba con ella, a mí también se me hizo así como que... Pues de ahí yo creo que nacen sus patos espaciales que dibujaba en todos lados en sus discos. Un mes y medio desaparecido que hasta dice la mamá así como que pues fue mi época más triste de mi vida. Así porque que no sabíamos nadie nada de sabía él. nada de él. Y aparte estamos hablando de... Son los 90s. O sea, principio de los 90s, si no me equivoco. Pero a principio de los 90s. Finales de los 80. Finales de los 80, principio de los 90, pues no había celular, no había esa situación, no teníamos ubicación de Google. Gracias, Nuevamente. Benny, por aclararnos ese dato cultural que luego nos salimos de contexto, ¿no? Por favor. Y así como... Pero el punto de aquí es que el hecho de que desaparezca mes y medio, ¿no? Tu hijo, ¿no? La señora... Hay varias partes en el documental donde los señores lloran, ¿no? O sea, donde así se les salen las lágrimas. Porque es que fue bien triste que se fuera. Y así dices, ay, cabrón, un mes y medio, dices, sin saber nada. Está bien cañón. No, y luego cómo lo encuentran porque él está en una letrina. Él habla. Él está en una letrina y no sale. Daniel Johnson. No sale de la letrina. Mountain Dew. Y entonces lo golpean. O sea, le dan una... Todo tenía... Era un personaje muy peculiar. Yo creo que si hubiera sido muy compa del Huicho, porque como que no tenía filtro para decir Exacto. las cosas. Y además era como estar conviviendo con un adulto y un niño a la vez, por lo que muestra el documental. Lo que me parece que muy chido de sus procesos era que se encerraba, él tocaba, algunos acordes iban bien, otros no, sonaban raros, pero no dejaba de hacer o dibujos o canciones. Y cuando hacía sus canciones, terminaba, las grababa en su propia grabadora, estas cuadradas de cassette. De cassette. Hacía sus propias portadas con sus dibujos, Y sus nombraba cómics. sus álbums y lo llevaba y lo promovía y lo regalaba. Incluso estas creaciones lo llevan a MTV. Que ese es otro de los puntos... Pero antes de MTV, él ya estaba trabajando en un McDonald's. Sí. Entonces era un mal trabajador, no hacía nada, siempre estaba distraído en esta nube de creación. Y entonces me da mucha risa porque dice, claro, es un artista, tiene que pasar por McDonald's. Tiene que trabajar en un café cultural. Porque
no hay empleo. Entonces, está ahí, se hace medianamente famoso ahí en un festival local que pues llega así como que, hola, soy Daniel Johnston, ¿qué onda, no? Porque Hi, acuérdense, I'm Daniel Johnston. se encuentra con una banda, le dice, oye, ¿quieres escuchar mis canciones? ¿Qué te parecen? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Que fue su siguiente novia. Su siguiente novia. Y Pero- luego la novia le dice como, pues ni siquiera lo escuché, pero le Su dije, primer presentación. es genial, vas a ser Su mi primer telonero. presentación, según el documental, fue un asco. Tocó mal, se le olvidaban las canciones, se puso nervioso, pero es cuando dices, algo hay aquí, porque fue mala la presentación, Sí. pero la gente ¿Le gustó? le gustó, güey, o sea, ¿Sabes qué? Yo siento que la gente iba por morbo. Y a pero mí- no se No, conocía, ay, en pero ese momento no se Es conocía. una cosa que se me hace bien triste. de No, documental, te estás güey. proyectando. No, A ver, no, ¿cómo crees? Claro que, claro que no. Pero- no, ahí todavía no se conocía. Después de eso, se logra colar a MTV de artistas de Texas y hay un programa artista de folk. MTV. Ay, exacto. De este MTV de antes. Ahora sí danos contexto del MTV de antes, porque el Sí. MTV de ahora El contexto es que había todo es música. Shore, Huicho Era Shore, Music Television y había música. Ya no. Benny Shore o Zacatecas Shore, Guadalupe Shore, no sé. Guadalupe Shore, estaría bien chido. Lupe Shore. Estaría bien El chido. talento local. Desde la saca. Pero bueno. Primo. Pero el punto, fíjate que acabas de decir, él, en su lógica, aparte porque la manera en que entra en MTV, dice, nadie lo había invitado. Dice, pero como los conocía, dice, y era con un personaje que estaba en McDonald's, dice, y luego lo seguían contratando, era muy mal trabajador, pero iba gente a preguntar por él. Incluso Llegaban, las oye, y contrataciones. compraban hamburguesas. O sea, iban y decían, oye, soy Daniel Johnston. Sus contrataciones era ahí. Su Sí. oficina era un McDonald's. Está bien chido. El teléfono en McDonald's era su oficina. O sea, McDonald's lo dice, no entrevistan al gerente del momento, pero estoy seguro que vendían más y dijeron, no hay que ver, este ya es imagen, no hay que, Hay que dejarlo no hay ir. que- no hay que correrlo. El Y consumismo. espérate, y la manera en que llega es porque llega, ¿qué onda? Y era una fiesta. Y en esa fiesta se iban a ir para allá. ¿Y qué onda? Sí. Y pues como que les dio pena correrlo. O sea, fue, pues tú no estás como invitado. No, pues éntrale. Y creo que escuché, digo, pues está bien que toque. Y de ahí fue como tocan MTV. Y había una escena, comentan ahí en Texas, en ese momento que estaba en los 90s, como una escena muy interesante, musical, que se estaban dando varios grupos. Y una de pongo entre comillas su novia, porque ella dice, no, pues éramos novios, pero una me presentó a como su prometida y que nos íbamos a casar con su mamá. Y yo, oye, pero nunca, o sea, dice, nunca hubo intimidad, pues, o sea, nunca, era su compi, pero él decía que era su novia y dice, "Meh". Y de pronto cuando presenta como su prometida, my fiancé, dice, no, pues que es mi prometida aquí, y ella, caray, ya valió que eso. güey". Entonces- Así es cuando dice, y en ella tocaba en una banda, ¿no? Entonces fue la manera en que ella pues se acopló con la raza y lo vean como, yo creo que lo vean cura, ¿no? Es bien desmaroso, pues, o sea, así como un cotorreo muy... Es que es muy peculiar. Y muy Incluso alivianado. Su música, hay unas rolas que suenan como a folk, otras, tiene una como de blues, tienen otra como de Sí. rock, o sea, como rock alternativo. Pero O sea, él con su lira. Sí, siempre con su rila, su guitarra o su tecladito con el que tocaba, o en algunas veces con piano, pero entonces tiene esta como peculiaridad, e incluso yo me atrevería a decir que como músico rompe muchos estándares físicos, de música, Sí. de composición, Sí. de grabación. Por eso yo les decía que a lo mejor estaba adelantado a su época, porque era algo completamente distinto y grotesco. ¿Quién también. sabe? Grotesco. Pero ¿sabes qué? Vamos a unas rolitas porque se está acabando ya el Yo creo bloque. que sí. Es muy duro, Wicho, qué duro No, eres. es que hay luego, proyección, hay proyección. tintes de La verdadera proyección, generación de ¿verdad? cristal. Aquí. Oye, ¿cuáles roles van, mi estimado Vamos Mike? con el segundo bloque y vamos con John Lennon, con la rola que se llama John Sinclair. Que era fan. David Jones, fan de John Lennon, obviamente de los Beatles, pero también como de John De Lennon. hecho, él pedía que su manager le consiguiera reunirse con los Beatles cuando empiece Sí. su delirio, que ya hablaremos en el En el siguiente siguiente bloque de bloque. su delirio. Toda la caída y sus demonios más. Exacto. Ajá, y después viene Something Lasts a Long Time de Daniel Daniel Johnston. Johnston. Sí. Y por último, Girls from North Country de Bob Dylan. Bob Dylan, que la neta, Excelente. decían que, o sea, por el folk, por ese lógica que tocaba, pues bueno, era parte de. Recuerden, seguimos hablando del documental de Devil and Daniel Johnston, que no es Johnson, sino es Johnston. Johnston. Y recuerden nuestras redes. @Moros de la Futura, Facebook, YouTube e Instagram. Vámonos. Ya lo Y los dije. que están escuchando en YouTube, que no van a poder escuchar las rolas, ¿cuáles rolas? Más bien, ¿cuál es la lista? MDLF, episodio 6 de Devil and Daniel Johnston. Ahí está en el link. Spotify. Ahí está el link para que vayan a la En lista de Spotify. Spotify, Mientras ahí está. hagan el quehacer. Sí. Ventos. Esta no sé si sea para el quehacer, No, pero ¿verdad? Es está- como mientras dibujen. hagan lo que quieran y nos dicen
que les mueven estas rolas. Vamos, señores, y después vamos a una pequeña pausa para televisión y para radio y regresamos. Vámonos. Cine, música, holgorio. Morros de la futura. Estamos aquí, señores, regresamos a Los Morros de la Futura. Hoy estamos hablando del documental The Devil and Daniel Johnston, que, pues bueno, fue realizado en 2005 y que habla de un personaje muy, muy peculiar, en donde estamos nosotros idolatrándolo y diciendo que, pues bueno, obviamente un gran artista, ¿no? Una persona con mucha expresión muy peculiar, pero... Muy peculiar. Muy peculiar, pero también tuvo sus demonios, ¿no? O sea, lo peculiar tiene que ver con sus problemas también. Lo grotesco. Porque no me dejan terminar en el otro. Yo no le veo como grotesco. ¿Tú Lo defínelo, grotesco no a ver. de él, sino lo grotesco de cómo llega a este mundillo del rock alternativo, lo underground, y lo llevan ahora sí a un infierno y a un debacle emocional y mental. No, ya lo desastroso. tenía. Pero no había explotado, Mike. No, No había pero lo explotado. tenía ahí guardado. Como dijimos... Que pudo haberse aminorado, que pudo haberse controlado probablemente, pero truena. Porque, bueno, hablamos de su estructura, hablamos de esta parte donde su infancia. El documental, como decíamos, tiene una estructura cronológica muy clara desde infancia hasta su adultez, pero estábamos hablando de esta parte donde se hace, está de niño, después sigue más joven, preparatoria, se gradúa, va a la universidad, va a 2 universidades, empieza a explotar, bla, llega hasta MTV, secuela, la neta secuela. Es como una historia de Pedro Infante, ¿no? De esas de... No, pero ganó un premio a Mejor Artista Folk Ok, en sí, Texas, ¿eh? En Texas. Que En es Texas. difícil con todo. Folk en Texas, con lo country, la música Claro. country y todo. Sí. Y tocando la guitarra. Logra algo y medio tocando la guitarra. Y bueno, ya tocaba No, la pero guitarra, joven sí. sí la tocaba un poco mejor. Ya después se fue deteriorando y sí. Pero después un punto, hay uno de sus amigos, obviamente por la escena y por los años, empiezan a tener una dinámica muy interesante y pasa un suceso que yo creo lo marcó para bien y para mal. Kurt Cobain, aquel legendario cantante de la banda Nirvana, que le llamaron la voz de la generación X, se pone una playera y que aparte salía fotos y se la pone a cada rato, que decía, como titula nuestra lista del día de hoy, Hi. Hi, como subtítulo en nuestra lista. Hi, how are you? Exacto. Que se Y llama un álbum de... era como una ranita Con ojos. Con ojos, así como medio marcianilla. Yo creo que Moby algo tiene... Sí, en sus sí. videos también tiene influencia de esa ranita. Es que no con solamente ojos. Kurt Cobain, Pearl Jam, Eddie Vedder, Sonic Youth. los Flaming Lips. The Flaming Lips. Varios. Todos estos ácidos que... Entonces, Lana del Rey tiene inclusive un cover de él. Entonces, órale. son artistas que al final pues son parte del legado de Daniel Johnston, ¿no? Exacto, Pero sí, como dices, hay un sacrificio, ¿no? ahí fue como, ándale, y yo creo que es como el sacrificio de que dijeron, bueno, ¿y esa playera quién es? Obviamente los millones de fans que tenía Kurt Cobain y que él salió varias fotos con esta playerilla tan peculiar que podría encontrarse aquí en Milano o allá en Target o en donde Ole, me son una digan. publicidad increíble. sí, No, aquí- no, o sea, ya vamos a tener el jabón sote aquí y vamos a tener a un lado Milano. Sí, Entonces, Milán. próximamente. de pronto lo empiezan a buscar mucho y Que resulta... todos vimos esa playera, ¿eh? Sí. O sea, Sí. pero no ubicas. Yo les digo que yo lo ubiqué hasta hace 3 años que vi el video. Sí, yo cuando la vi Como dije, que conecté varias cosas, la rola, la playera y el personaje y el documental. Dije, ya. Y ahí salta la fama de manera ya más, yo creo, nacional gabacha o medio, no sé si nacional, pero o regional, digamos, fuera de Texas. Y obviamente con varias gente y lo empiezan a invitar a varios lugares, varias cosas y obviamente los demonios del rock. Los famosos demonios del rock. Un día va a un concierto que él lo traía. Pues más bien los demonios de Daniel Johnston y... Johnston. Es que lo dije rápido. Sí, Daniel Johnston y sus demonios que ya tenía porque ya había sido medicado anteriormente. Mal medicado. O sea, lo llevaron con varios doctores. Parecía, pues, según lo que dicen los papás, que no lograban encontrar cuál era su problema. Entonces yo creo que algunos medicamentos lo afectaban tanto que no podía ni crear, lo dormían, lo adormecían, Y- se pasaba horas o días dormido. Entonces empieza un declive, pero que se agrava en una tocada
Pero hay un audio donde él dice... O en un after, no sabemos. Sí, pero él dice, es que tú haces la voz bien chida de... Me declararon maníaco depresivo. Y el vato dice... Y el vato lo dice, ¿no? Dice, soy maníaco depresivo. Y así. Entonces, el vato... Hace toda una definición de Exacto. lo que es. Como que él, yo creo que en un momento Exacto. de introspección y con su grabadora eterna, ya me estoy preocupando de traer grabadoras a todos lados. Entonces lee como toda una definición de los rasgos y características de un maníaco depresivo, pero como pareciera esa grabación y en esa escena que él lo está como aceptando y asimilando, como Exacto. diciendo, Sí, soy yo. va pues, va. Lo acepto su diagnóstico, doctor. Y en esos toquines, alguien, aparentemente en ese ámbito de la movida musical, Sí. le dieron a probar el LSD o un ácido, que fue lo que acabó detonando. Esa es como la hipótesis Psicotrópico. que existía, y que le Sí, acaba detonando sus delirios y su enfermedad. Un concierto de mental. Los demonios empezaban a emerger de su cabeza y los empezaba a ver por todas partes, ¿no? Y también literalmente. Sí, No, sí, o sea, literal, empieza un delirio en su vida muy, muy... Y él hablaba, por eso, es donde uno entiende, se la pasó hablando de Satán. O sea, él decía, el diablo, Satán está aquí. Y es donde empieza como a... Uno lo dice de manera metafórica, pero no. Él lo decía de manera presencial, de manera directa. Satán está aquí. Y en todos lados decía, y ¿no? una obsesión con los números también. Una obsesión con los números. Y fue en un concierto de los Butthole Surfers. Que el Benny dice que sí los ubica, yo no los Sí, ubico. es como una banda de los 90s muy no tradicional, como muy clásica dentro de la escena independiente gabacha. Y entrevistan al cantante, si no me equivoco, y que le dijeron, ¿tú se lo diste, va? Al director, ¿no? Como que medio lo enfrenta. En una escena también muy... Bien bizarra. Eso sí es grotesco, Bizarro, güey, eso sí es porque grotesco, a sí, este cantante lo entrevistan mientras está con el dentista y puede está- hablar porque se escucha el taladro y todo. Salta la cámara, pues casi nada más falta que salte la cámara sus residuos de resina. Ay, Dios. A la cámara y además tiene todos los dientes chuecos y todo que dices, ¿qué? Tú le diste el ácido y todavía se ríe, ¿no? Y dice, Ah, "Nah, no, no. Se ríe. Y él dijo, alguien como él, dice, yo, como lo conocía, dice, yo la neta, yo no le daría algo así. Él dice, no, ríense, Él dice. no. Pero bueno, y a partir de eso genera varias partes que él seguía creando, pero ya tenía que estar medicado, ¿no? Llega un momento de no retorno. Ahora sí, literal, de declive, un De declive. con su vida familia. A mí se me hace muy lamentable, muy triste la escena en el documental cuando se reúnen para la cena de Navidad. La familia lo ve y dicen, esto ya no es Daniel Johnston, ¿qué le les pasa? destruye todo, comienza a destruir todo. Empieza a destruir todo, no está conectado con su realidad. Y se va. Su familia se va. lo corre porque ya ponía en peligro a su familia, a sus sobrinos, ya. Tenía el miedo. Él se creía un reformador de la humanidad, un enviado de Dios, Un enviado de Dios. un combatiente hacia Satán, y Satán lo empieza a ver por todos lados, en la familia, en los productos, en la música. Él rechaza un contrato con una disquera muy jugoso. Elektra Records. Y que le daba grandes condiciones a pesar de su... Pues era el sueño de su vida, ¿no? estado. Ajá. Y lo rechaza porque esa disquera tenía Metallica y él decía, ellos hacen música para el diablo, entonces no Y aparte firmo me con quieren matar. ustedes. Sí. Y además me van a matar. Entonces, Y fíjate que ahí salta un personaje que obviamente aparece durante todo el documental, pero aquí lo vamos a mencionar, que era su autodenominado, porque fue así, El manager. manager. Muy peculiar. Muy peculiar también que ahí dice... Su apellido era Tartakov, ya era como peculiar, ¿no? Soy Tartakov y él es Daniel Johnston. y Tartakov dice, la verdad, nadie dice que yo conociera iba a tener un contrato de este tipo. Porque para esto había dos. Estaba Atlantic Records, que él fue, hay fotos de ahí que él un rato fue el manager de Kurt Cobain o de Ahí es Nirvana. donde medio Cobain Y Cobain hay como que hay una relación, hay un poquito, pero él dice, oye, para contratarlo, y está Elektra Records. Elektra Records, la historia de la disquera, rapidísimo, viene desde los 60, 70s. Ellos firmaron a los primeros músicos protopunk, que fue MC5, al famoso Iggy Pop con los Stooges. Ellos fueron los primeros que firmaron y viene desde los 60s. Pero pues también Atlantic Records, ve No, bueno, todo el recorrido Pero que era. de la naturaleza de Elektra sí era súper alternativa. Y el contrato que le estaban dando a firmar, que narran en el documental,
le decían, tú no vas a despedir ni porque esté mal de la mente, ni Sí, porque nada, no tenga nada. problemas, ni porque no vaya a gira. Era un contrato súper benévolo por Sí, su condición. Genial. Que y su situación. Su autodenominado manager obsesionado y también eh, medio crazy también Tartakov o Tartakov, Tartakov. no sé. Que lo despedía una y otra vez y volvía. Lo fue diseñando y gestionando durante 7 años. 7 años Sí. para que él dijera no, porque tienen a Metallica y me van a matar. Y a la Adiós". par le dice, lárgate tú. Lo corre. Lo corre y firma con Atlantic Records. Atlantic Records saca su disco, pero vende menos 5,000 de 5,000 6,000 copias. Fue un fracaso su disco. Y en sus rolas, si las escuchan en las redes o donde puedan, son las que suenan más decente a estudio. Exacto. Pero no sé si sean las que más transmiten. Es que ese es el punto. Daniel Johnston tiene su estilo. Y sumado a eso, una época, pues se sumergió en una problemática mental muy fuerte. Y donde más se refleja y se me hizo también muy triste esta escena cuando Sonic Youth Sonic Youth. Sonic Se Youth lo lo invita lleva a Nueva York para grabar y no sé qué, y se les pierde. Y Pero- se va a los bares como más under y empieza a cantar. Y hay un video, bueno, en el documental se ve No, que... le consiguen una tocada en un bar under ahí, de donde iba lo más under y pura gente es alternativo. no, pura gente es lo no. avant-garde de Nueva York. Que es lo Y que... sí, es muy triste ver ahí cómo empieza con sus delirios a llorar, Y hablar- poner a cantar a la gente. Ya cuando se ve empieza a deteriorarse. Y dice, y esa noche, fíjate, o sea, eso es como si es legendario. En eso que se pierde, va y toca 2 rolas al CBGB. Quien no Sí. ubica el CBGB es el bar, que ya, por eso ya es museo, que lo hicieron museo después y algo así. Pero era el bar, ahí empezaron The Ramones, ahí empezó Blondie, ahí empezó muchísima de la escena de rock que vemos de los 70s, 80s, ahí estuvo, ahí fue. Y este vato llega, no sé cómo, perdido literal, y toca 2 rolas y se va. Y todos, órale. Sobres. Ya lo ven tan mal ahí en la escena de Nueva York, la gente de Sonic Youth, Sonic sobre Youth. todo el vocalista, que lo mandan con su familia, pagan un ticket para que se vaya en camión y se pierde, se regresa, sigue deambulando en la ciudad, logran que se vaya, llega a su ciudad de West Virginia, pero ataca a una señora Está bien creyendo que la iba a salvar de Se mete a su casa, pues. O sea, sí. Y lo- luego la la manera. declaración, ¿no? También así que, a ver, pues, ¿tú qué declaras? Ah, ¿Cómo sí. estuvo? No, pues la salvé de los demonios. Ella estaba peleando con los demonios y llegué y saltó de la ventana. La señora saltó de la ventana por el miedo porque este vato se metió por la puerta, pues. Tumbó la puerta y esta señora ya grande salta de un segundo piso. Se rompe y los- se rompe los los tobillos. Y el vato dice, no, pues yo lo estaba salvando, ¿no? O Y sea, ahí lo mandan a prisión y a un... pero un prisión, un psiquiátrico. psiquiátrico de prisión, pues. Por segunda vez que ya lo visita, pero hay que decir que hubo mucha gente que lo quiso salvar en este Siempre. proceso de Kurt Cobain o de Sonic Youth o de Hot Japanese, de las bandas Sí. estas alternativas. Lo jalaban, creaban rolas, siempre parecía que Iba para arriba. que iba para arriba y había un saboteo, parecía que... Es que eran sus demonios. Ya. No Sus sé qué demonios. tan... Bueno, sí tenía esa enfermedad. Pues tiene un pero- problema, o sea, él ya mental. también... Pero ¿sabes lo que a mí me impactó más? Que también yo quedé así como que no puedo creerlo. Qué Wicho, dinos. Platícanos. Dinos, Que después dinos. de que sale del psiquiátrico y ya está medicado, él inclusive dice que para poder crear sus canciones pues deja de Sí, tenía de que dejar un medicarse. tiempo para poder tocar y que no se le olviden las canciones y todo eso, ¿no? Tiene un gran concierto, su papá va a verlo. Ah, es que lo rescatan del psiquiátrico, su manager, su autonombrado manager, va, Tal. él aboga por él en el psiquiátrico, lo saca, firma para él, se lo lleva, lo hospeda, lo prepara, le consigue una nueva tocada. Una librería. Y sí, ahí un en ese grupo. momento ya se está volviendo como el Daniel Johnston de culto. Que inclusive llega Matt Groening de los Simpsons. Mark Groening de Los Simpsons llega ahí a platicar con él, le Que es dice fan. que le gusta su música, entonces pareciera que otra vez va a despegar, o sea, ha tenido como estos baches. Y tiene este concierto que el papá dice, para eso el papá... Concierto que tocó 3 rolas. Sí. Se va. Bueno, y le ese dicen- es otro concierto. Este es el anterior, en donde el papá va... Con la avioneta. Con la Sí, avioneta. por eso también. Toca 3 rolas y se va. Y le dicen, hey, tienes que seguir tocando. Porque él ya estaba No tenía perdiendo noción del tiempo. Y dice, ¿quieren otra? Bueno, entonces regreso. Entonces, ¿Y qué pasa después de ese concierto? Sí, platícalo. Pues ahí es esta parte donde dice, bueno, mijo, pues ya vámonos a la casa, ¿no? En la avioneta, todo Porque el tranquilo. papá era piloto. Sí, suben a la avioneta, van muy tranquilos y todos. Y de repente Daniel Johnston
O sea, saca las llaves de la avioneta y las avienta. Pero, no, para entender eso, iban volando. Estaban O sea, volando. claro, Iban de ya regreso iban. a casa. Le Entonces el quita papá las- así como, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? y agarra y pues dice, es que Daniel, dice, es mucho más fuerte que yo. Dice, me quita del volante. Daniel era como un Benny, ¿no? Así. Dice, no, vamos a morir en este instante. Y el vato... fí- Ay, ¿sabes lo que le dice? Físicamente. Daniel Johnson estaba tan obsesionado con el Capitán América y con Gasparín que le dice en el documental, vamos a hacer Gasparín, papá. Nos vamos a lanzar tú y yo como en un paracaídas. Y así como que no manches. Pero ¿qué volteaba, le pasa? no, mijo, no hay paracaídas aquí. Y es donde el papá se quiebra en el documental y dice, pues es que no se medicó. Dice, no se medicó para dar ese gran concierto. Yo no sabía que no se estaba tomando las pastillas. Dice, o me finteaba que se las tomaba. Entonces el vato pierde, delira y todavía de milagro no se matan. Sí, le tira las llaves de la avioneta, le quita el control al papá. Y dice que iba para arriba, y para va luego abajo. para abajo, y el papá, afortunadamente por su entrenamiento, logra quitarlo y logran aterrizar Entre árboles. Y hay unas fotos donde él está feliz al final. Sí, No, y está por lo deshecho. que hizo. Como genial. Es una cosa, porque hasta la mamá lo dice. Dice, es que ahí Buscaba aceptación como, oye, estuvo chido, ¿no? lo hicimos bien, ¿no? Y él decía que era también como un momento de como de liberación ya, o sea, como de, Sí. ya vamos a morir, así. Llegó Está... el momento. Ahora- O sea, ya empiezan sus delirios, pero él ya se ve muy deteriorado ahí. Muy, Sí. muy deteriorado mental y físicamente. Los artistas de rock, bueno, gran mayoría siempre están como en esta línea entre la locura y la genialidad. Y no sé, ¿ustedes qué opinen de este fuego que se apaga siempre, de querer siempre como encerrarnos con medicamentos, con psiquiátrico? Pareciera que no hay como una fórmula secreta como para seguir creando y ser aceptado por la sociedad en general. Y eso, Pero fíjate que creo yo no lo veo más como aceptación. O sea, en sí tenía un problema mental. Gente que no sé, que te acepten. O sea, deja que realmente tenía un problema mental porque son acciones que atentaban contra él mismo. Sí, ¿No? Y no era ni siquiera, la verdad, suicidas. Eran situaciones De que- delirio. de delirio. O sea, que sí tenía un problema mental, pero su capacidad creativa estaba a la par de eso. Sí. Y estaba luchando sobre eso. Entonces, eso es lo grandioso de este personaje, de este documental, que creo que es lo rico del material. Pero bueno, vámonos a rolitas. Sé que estamos cerrando el bloque. ya está acabando. Ibas a no decir puedo algo, decir Miguel. algo. Di. Sí, porque lo que decía el Huicho, hay una parte del documental, de una grabación de él, de sus autograbaciones, donde dice que aparentemente ya lo toman todos como loco y como delirante, pero él dice, todo esto, todas las marcas, toda esta industria que hay, todo el sistema, lo que único que quiere es controlarnos y nos quiere quitar el alma, el espíritu, nuestra mente, no nos quiere dejar pensar todo. Que cuando ves ese discurso, ahí no parece tanto una locura. No, o sea, es también muy dices, probablemente dentro de sus delirios tiene algo de razón y te puede hacer, no sé si concientizarte o pensar. Y me Pero- gusta mucho, bueno, sí que lo platicamos en el siguiente mejor, blog. sí, ¿no? No, platícalo. Lo de los dibujos, que él dibujaba siempre un peleador que no tenía Era su lucha sin cerebro. Una lucha constante con un demonio, pero una lucha eterna en todos sus cómics. Siempre ha estado Satán ahí, Y un demonio. eso también se me hace muy chido porque Era un boxeador. era la manera en que él se liberaba, ¿no? A través del dibujo. También eso me identificó mucho, la verdad. No, él sí estaba a través de su arte sí estaba en una parte muy perturbadora que él mismo sufría y como dijo él, venía una lucha que era irónico. Para poder crear dejaba de medicarse, pero si se medicaba se complicaba la vida. Ándale. Y si no, si se medicaba, dejaba de crear. Entonces, ¿qué haces? Vamos a rolitas. ¿Cuáles son, Mike? Las que siguen ahorita. Ahorita siguen otras 3 rolas. Tres rolitas que son. Pero a ver, ¿por qué? Mientras Estaba les acá. decimos que nos Sí. encuentren en @moros de la futura, Facebook, YouTube e Instagram. Exacto. Y en Spotify o Spotify MDLF, episodio 6 de Devil and Daniel Johnston. Y las 3 rolas con las que vamos es otra de Daniel Johnston. Esperamos no empalagarlos con Daniel. Y es Life in Vain de Daniel Johnston. Las Flowers de Radiohead. Y Something Lasts a Long Time, que también es un cover de Beach House. Ah, exacto. Y creo que parece ser la que es de Daniel Johnston. Es Daniel Johnson, es un cover de Daniel Johnson. Vamos Yo con creo estos que señores. Nos pagó Daniel Johnston. Sí. Vamos con estos La familia señores. de ellos. Regresamos, Los Moros de la Futura. Estamos hablando del documental de Devil and Daniel Johnston. Regresamos. Cine, música, holgorio. Morros de la futura. Ya
Ya estamos de regreso, señores, en Los Morros de la Futura, es el último bloque. Seguimos hablando del documental de Devil and Daniel Johnston, que, pues bueno, ha sido todo un viaje este gran personaje que, pues yo creo, en lo personal, deslumbró mucho la manera en que hicieron este documental y descubrir este gran músico, dibujante, ¿no? Muy peculiar en la forma en lo que hacía y que se empezó a hacer, se nota y en la estructura del material lo vamos viendo como un personaje de leyenda. Yo les decía que a mí se me figura Daniel Johnston como un Pito Pérez musical, artístico. Pero de la zona muy under, ¿no? Sí, por eso, un Pito Pérez, ¿no? Porque Pues, está en el mainstream. Pito Pérez no pertenecía a la élite, ¿o sí? Exacto. Bueno, tienes razón. Muy bien. Bien Gracias. agüitado. Gracias a Dios. Gracias. Pero sí, el legado de Daniel Johnston, este bloque, ¿no? Sí, Lo que yo deja. creo... Y como dices, obviamente ahí está la música, que como decía el maestro de los decibeles, Miguel Martínez. El honorable hombre del decibel. Exacto. Pues no es como tan pulida, no es tan... Es muy rudimentario. Es rudimentario, sus pero... grabaciones, sus composiciones, pero tiene destellos de genialidad. ¿Sabes creo. qué? Es que siento yo que es un artista que abre su pechito así y te muestra su corazón así. Huicho, Es ¿cómo? que su Completamente. arte creo que es muy sincero, muy honesto, muy ingenuo, también en cierta manera Sí. parece muy ingenuo, infantil por ciertos momentos, Es muy puro. pero a la vez es muy directo, o sea, sí, no Es su encanto, ese es el encanto de Daniel Johnston y que podemos ver en el documental en esta última parte, ¿no? Que se ve en la estructura ya una persona pues mucho más crecida, deteriorada, totalmente. muy deteriorada, pero que sigue siendo como con actitudes muy infantiles, pues como un niño que hace cosas pues chidillas, ¿no? O sea, que hace cosas chidas, ¿no? La parte donde está peleándose con un perro, Ah, ya es adulto. Ya muy grande. Ya muy está- adulto, muy adulto. él ya después de toda su travesía regresa a vivir con sus papás después de tantos encierros y realmente está recluido con sus papás y está bajo medicamento. Incluso sus papás lo tienen viviendo como en una casita contigua a su propia casa y dicen, pues nosotros estamos tranquilos hasta que él se levanta, porque él se levanta hasta mediodía y levantándose todo es una revolución por su misma condición. No sabemos cómo va. Pero él a actuar. queda ya con sus papás en Virginia. Virginia, en ese West pueblo. Virginia. Y que te digo que en esa parte donde se está peleando con unos perros o con un perro. Que se y estaban, ahí- dice, no narran así, no él, no narran unas personas. Dice, pues vimos un compa ahí. Unos chavos. Unos chavos. chavillos. Un don que estaba peleando con unos perros. Y digo, un momento, ¿es Daniel Johnston? Ey, pero que No. lo alivianan y dice, oiga, pero me lo imagino, oiga, ¿usted es Daniel Johnston? Y él quitándose las babas del perro. Sí. Sí. Yeah, I'm Daniel Johnston. Su voz es así, a mí me recuerda mucho. Mucho. Es que mucho es más Bien que mucho. mucho. Es que es un mucho, es de Johnston, mucho. Es como Johnson, mucho. No, pero. Chistes, Ben. Exacto. Pero. Es que por eso me trabé. Pero ya soy Benny Johnston. No, pero el vato ya se me fue. Se me figura un Benny No, ya. en el vecindario. A mí se me figuró. ¿Es Daniel Johnston? No, Luego les Benny digo a quién se me Contreras. figura. Ya, olvídenlo, síganle. Total, que le dicen, oigan, pues yo toco una banda, ¿en serio quieres tocar en mi casa? Claro, entonces se los lleva Daniel Johnston a su casa para seguir creando música y es muy genial porque ahí te das cuenta de que cuando es una composición más trabajada, más producida, ahí fue donde yo me di cuenta de que realmente tenía esta... Esa chispa. Lucidez, ¿no? esa Esa lucidez chispa de musical. componer Porque canciones. los De creación. los chavos, pues iba a decir los morros, luego lo van a confundir con nosotros. No. Los No, chavos no. se lo llevan a ensayar y se convierten como en su banda de un día de la semana, otra vez en un sótano. Es como si regresara a sus inicios, es como dar la vuelta a todo este círculo y regresa a sus inicios y regresa a tocar y tocan para él, para acompañarlo con sus rolas y llega con su libretita y ya nada más canta porque ya no puede tocar, solamente canta, Sí. pero aún así sigue teniendo unos destellos de feeling que dices, lo bien escucharía. chido, güey. Sí, Pero está sí. con madre que unos morros así, un vato peleándose con un perro así de, ¿es Daniel Johnston? Así, oiga, Es ¿usted que es eso don Daniel es Johnston? totalmente digno de una leyenda Sí. underground y de culto que dices, yo toco ahora con Daniel Johnston porque me lo encontré aquí con un perro.
O sea, Oigan, imagínate. Y el de pants y playera larga. Como siempre. Como siempre. Claro. Y me gusta mucho también que después el manager, que era sí. su compa, sigue creando estos cassettes y los El vende por Tartakov que no le habla. No, Tartakov, exacto. que al final sí se reconcilian. Sí, es así como que sí, pues sí me pidió Y él sigue. disculpas. Y, Oye, hay que mandarle uno a ver si nos lo manda. y él sigue vendiendo la música de estaría Daniel chido. Johnston en internet, ¿no? Y él Pero hace- en cassette. en Te lo cassette, sigue sí, mandando sí, en sí. cassette con las portadas dibujadas, réplicas de los dibujos de Daniel Johnston y te lo manda por correo. Y me encanta mucho también que sus dibujos Qué loco. trascendieron en exposiciones, que después los anunciaban así por internet. Y una exposición de Daniel Johnston en España, ¿no? Pero en España, en Y Europa. ya se vendían los dibujos antes de la exposición. Sí. Y eran dibujos del Capitán América con una cruz. Su personaje el boxeador sin cerebro, cerebro. ese está muy chido. Sí, o sea, tiene varios personajes los patos espaciales. Pues que dices, claro, yo quiero un dibujo de Daniel Johnston. Mira, yo creo el Tortakov. Imagínate, tortas. Tor- El Tortakov. el Tortas Tortakov. Johnson. Ese es mi Tortakov. El Tortacop. Pero cuando escuchas Tartakov te imaginas a alguien así alto, fornido. No. No, es la mitad que yo. Bueno, yo creo más o menos. Miguel, Miguelito estaba ahí. Miguelito Ahorita estaba el ahí. Wicho nos puso a hacer pesas. Ah, sí, es cierto. Sí, inspirado en el documental de Daniel Johnston, Daniel el Johnston. Wicho va a hacer un nuevo, tiene mucho que hacer, va a ser un nuevo Promo. promocional. Dije, hay que hacer un nuevo promo. Sí, ya, creación. Es que sí te deja esa sensación el documental de hacer cosas. Y al final creo que es eso. Digo, el material, lo rico de este documental, obviamente tiene que ver con el personaje, porque en sí el personaje es muy bueno. Pero aparte de eso, creo que te deja ese feeling de decir, si lo traes, si lo quieres hacer, hazlo. O sea, y este compa, esa sinceridad, como acabas de decir, esa pureza de una manera, pero de esa manera tan inocente de hacer las cosas y decir, esto es lo que yo hago. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, es la antítesis del artista mainstream. Por eso digo que Exacto. lo dije en el primer bloque, que rompeó todos los estándares de todo el musical y es la antítesis, sí, totalmente la antítesis. Ahora, no es una superestrella internacional. No. O sea, A ver, aquellos puristas que no, este programa no les va a acomodar. Pero bueno, o el documental, ¿no? O sea, no es sobre... el programa, o sea, está el Wicho, estoy yo, o sea, ya, ¿no? Estoy yo. Y el ¿Por Benny. qué nunca me pones a mí? Benny Johnston. Benny Johnston. Es que no, tú soy eres Benny Johnston. Benny y es así como entre paréntesis sociable y todos lo aceptan. Claro. Ya. Pero Todo lo quieren abrazar, es como un Totoro, ¿no? Ay, bueno, Totoro. a ver, Regresa, conecta. Bueno, yo creo comentar, digo, ahorita que te acuerdes del punto, a mí me recordó también este documental, algo muy recomendable, que después platicaremos de este material, que es la de Searching for Sugarman, que es sí, también de un... buscando a Sugarman. buscando... No te compliques, dilo en español. Exacto, buscando a Sugarman, Que es... también es muy similar, Es semejante, ¿no? Pero claro, la condición del artista es muy diferente. O sea, pero tiene que ver con un músico. Y tiene que ver con esas sorpresas que un da la músico vida. desconocido. Totalmente desconocido y que hablan hasta los trabajadores y compañeros que trabajaron a obra. Y decían, no, pues él decía que era famoso. No me acuerdo, el Sugarman no me acuerdo cómo se llamaba. Han de haber sido mexicanos. Sí, era mexa. Pero bueno, el punto de ahí Han de haber puesto un apodo. es una recomendación, pero el vato sí tenía ascendencia, Sixto Rodríguez. Sí tenía ascendencia mexicana. Pero bueno, más allá de eso, es un documental recomendable. Pero volviendo al punto acá, con mi buen Daniel Johnston. Rompía todos los estándares y era así la antítesis en todo sentido: física, musical, de composición, de procesos, de entrevistas. No hay una entrevista directa con él porque él ya está, cuando se hace el documental, él ya está muy deteriorado. Entonces no hay una entrevista directamente con él. La parte que... Pero todas sus grabaciones y verlos como si platicaras casi con él. Incluso hay una entrevista que están con la mamá preguntándole ciertas cosas y él pasa en esta época donde ya vive con los padres y pasa por atrás de, oiga, y Daniel irá a volver a tocar otras canciones. Hay que preguntarle, está aquí atrás. Y él pasa, ya no me acuerdo de ninguna. Así gritando, y Se va a la cocina. Como de serie y se escucha las risas de fondo. Así de programa gabacho. Este documental sí tiene muchos tintes de humor. Te causa muchas De sensaciones. hecho, ese documental está como sus roles y sus creaciones, como que no tienen una clasificación como tal. De hecho, para la playlist todos casi como batallamos. que ponemos que... Pues el vato es folk, pero como dices,
Pues sí, su música, pero es impresionante la gente que lo coverió. Sí. O sea, el nivel de los que hablamos. Pearl Jam. Pearl Jam, ahorita escuchamos uno Sonic con Youth. Sonic Youth, Lana del Beach Rey. House. Más actuales, Beach House. Es que Nirvana también. Nirvana tuvo, bueno, Creo que No. Nirvana no. no lo coverió, pero tenía influencia, lo conocía después, posterior. Pero la escena grunge de los 90s, el rock 90s y posteriores han sido gente que. Bueno, Kurt Cobain sí dijo, tenía una cita que él decía que Daniel Johnston era el mejor compositor de la historia. ¿Así lo dijo? Así lo dijo. Yo no sé si lo hace nada más también por ser cool, porque también yo siento que en el documental se muestra mucho esa parte, ¿no? De que cuando encuentras una pequeña joya, todos se quieren sí. subir al tren con él, ¿no? Traigo sus playeras, yo lo conocí. Inclusive hay un manager antes de... Lo grotesco del mundo artístico Sí, que dijiste. exactamente. Del- Antes de Que ahora les Tartakov, dicen snobs, ¿no? sí, antes de Tartakov había uno que también, sí, claro, yo lo conocí, inclusive yo fui y lo llevé al hospital y que bla, 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 bla. Entonces también ese mundillo a mí me dio mucho como, ay, no lo sé, como que... Pues por eso es cuando se vuelve de culto. Incluso hay un concierto ahí que muestra que ya viajaba poco, pero al final de pues ya casi de su vida. Y toca en Suecia y ya se ve muy mal él, pero la gente, y no sé qué tan... Ojalá todos hayan sido fans y no por el morbo que se da. Sí, porque Luego, inclusive- por toda una historia que tiene. Ya ves que cuando está Matt Groening ahí en el concierto, me preguntaron que cuáles rolas me sabía de ti, yo les contesté que todas. Y pues realmente era un gran fan de él, Y ¿no? cuando se va Matt Groening, el vato, ¡woohoo! Sí. Así como Mero, le hizo como Mero, Mero aparte. era. ¡Woohoo! No, me encanta porque dice, yo puedo hacer canciones para ti, que no sé qué. Y yo, no, sí, sí, sí. make music for you, le dice. Muy gran imitador, Miguel. Sí. Contrátenlo, amigos. Pero la verdad Es sí. que hasta su voz es peculiar. Es muy Sí, peculiar. sí. Y desde morro, cuando escuchas las grabaciones, tenía ese timbre agudillo y la manera en que se expresaba. Y como niño, pues decías, ay, está botán este vato, ¿no? Pero la verdad, sí, la neta. Pero cuando vas desarrollando, obviamente la trama es más, pues te va Es llevando. triste. Es triste, es emocionante, te sorprende. Entonces yo creo que es un material muy recomendable, ¿no? Para que lo vean y disfruten y descubramos esos personajes como hay en muchos lados, ¿no? Y las canciones también. Hay una canción las que me rolas, gusta sí, mucho, las mejores. muy íntima, que fue la que más me conectó, que es La vida del artista, ¿no? ¿Así va? Entonces está muy perrona porque la rola es casi como, no nos gusta lo que haces, dedícate a otra cosa, ponte a trabajar. Entonces son como cosas como muy Como todo su simples. sentir y toda su visión del mundo y a lo mejor su incomprensión sí la plasma ahí y sí la transmite, como lo dijimos, muy directamente, muy honestamente. Y sí queda. O sea, Sí. sí queda. Y si eres como alguien que le gusta explorar el underground y esas cosas sin caer en Un cliché, ¿no? en clichés. En comprarte una playera como Sí, Kurt te- Cobain. No, y sí, como- sí. yo sí esa la playera. Yo sí quiero esa playera. Snobs a mi alrededor. A mi No, alrededor. pero la del boxeador. Es más, el Huicho, a ver. Ya que lo Muestra su muestran. dibujo rápido, ya para el despedir. Huicho hizo una. Y en lo que Ahí el Huicho está, muestra sí. esto, también hay un documental, un corto documental que está en YouTube que se llama Hi, How Are You? Y ese es todavía más interesante porque es solo Daniel Johnston en una habitación con sus animaciones y está como él platicando con sus grabaciones y es como una recreación de todo su universo, pero con el mismo Daniel Johnston. Ese Qué sí, locura. ese sí está Vamos a en verlo. YouTube y véanlo. Desde 15 minutitos, se los recomiendo mucho. Y son de los últimos porque lamentablemente Daniel Johnston murió en el 2019. Exacto. Después de tanto medicamento y tantas alteraciones físicas y mentales, falleció y ahí lo perdimos. Entonces Esto todavía genera más valor el documental, porque nos este quedamos documental con sus rolas. pues fue de hace unos años, entonces creo que todavía le genera más valor. Tenemos que despedirnos, señores. Va, y si lo ven o este programa y si ven el documental estaría chido que nos comentaran si les gustó, si no les gustó, por qué les gustó o que no digan algo para Sí. sentir que esto vive La verdad es muy recomendable. y resuena. Y resuena. Es muy recomendable para la gente que tiene estos bloqueos creativos. Cuando lo vean, van a ver que pum, todo va a fluir de Aunque manera... no los tengas, te los puede mover un poco. Sí, Está chido. también. Bueno, nosotros fuimos los Moros de la Futura, hablamos y escuchamos rolitas también de Daniel Johnston, pero hablamos del documental de Devil and Daniel Johnston. Él fue. Mauricio Delgado. Miguel Martínez. Y nos pueden encontrar en... @Morros de la Futura, Facebook, YouTube e Instagram. Gracias al canal 24.1 y a 7.9 Radio Zacatecas. Y a por- la Morra de la Futura. Angelito hoy no Morro de se la habla Futura, del muchas equipo. gracias. El equipo que está aquí, que nos Un ayuda aplauso, mucho. aplauso. Aplausos. Aguantaron vara. Estaban durmiendo, pero ya despertaron porque ya se acabó. Bendito, bendito. Vamos con las rolas.
Muchas gracias, señores. Nos vemos en la siguiente emisión. Ahí dejen sus comentarios, síganos. Ahí estamos. De rolitas alternativas. Despide con la voz de Daniel Johnston. Sí, Despídete con la despide. voz. Hey, I'm Daniel Johnson. A Good ver, guy. Listen my music. Cine, música, holgorio. Morros de la futura.